también soy el coordinador del grupo GISGEUNAP. En esta apertura del primer ciclo de charla, le damos a ustedes la bienvenida y esperemos que todas las charlas organizadas por el grupo sean enriquecedoras en su formación profesional. Como ya saben, tenemos un ciclo de charlas con grandes ponentes y con una amplia experiencia, la cual esperamos que ustedes, como nosotros, podamos aprender de ella. Hoy tenemos presente al ingeniero Diego Letelier con su tema de la teoría del valor a la geología económica. Diego Letelier es un ingeniero comercial con un magíster en economías políticas públicas por la Universidad Adolfo Ibáñez. Durante su carrera profesional se ha desempeñado tanto en el sector público como privado, dándole énfasis en temas de análisis económico e institucional, estrategia competitiva, supply chain management y asesoría en negocios mineros internacionales de hierro y cobre. Actualmente se desempeña como docente de Economía y Evaluación de Proyectos Mineros en la Universidad Nacional Andrés Bello. También, chiquillos, recordarles que tienen que mutearse, tienen que mutear el micrófono para así no interrumpir la charla, y las preguntas que les vayan surgiendo, por favor, comentarlas, que al finalizar la charla tenemos algunos minutos para que sean respondidas por el ponente. Además que para hacer preguntas al finalizar, hay una opción que si pueden ver que es de una manito, que es para levantar la mano y así vamos a ir considerando por quién dijo primero. Así que ahora le damos paso al ingeniero Diego Letelier. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Darol. Por favor, bienvenidos todos al ciclo de charlas. Esta es la primera de una serie de charlas en la que se van a presentar distintos académicos, colegas de la universidad. Destacar que todo esto está gestionado por los mismos alumnos y en ese sentido felicitar a Darol y a su grupo por interesarse en este tema que dentro de la Universidad Andrés Bello al menos ha pasado un poco colado en los últimos años, pero que dadas las dinámicas de la economía actual, se ha vuelto cada vez más importante. Voy a compartir aquí la presentación. ¿De qué se trata un poco la charla que pretendo darles hoy? Y también, ¿cuál fue mi idea cuando Darol me dijo si podría presentarles algo? Como ustedes habrán visto en la breve reseña que dio Darol, yo no soy geólogo. Y en ese sentido creo que soy el único no geólogo o no dedicado específicamente a temas de geología dentro del ciclo de charlas, razón por la cual comencé la charla. Pero dentro de los temas que yo he podido trabajar a lo largo de mi carrera profesional y también compartiendo en la formación de geólogos en la universidad, es la relación que existe entre cómo aplicar ciertas técnicas específicas de algunas áreas de la geología en algo relacionado con la economía, que en este caso es la extracción y explotación de depósitos minerales. La geología económica tiene su génesis en el trabajo de depósitos minerales. Y según cómo se han ido dando las cosas en fines del siglo XX y en el siglo XXI, con distintos cambios tanto a nivel geopolítico como económico y una serie de avances tecnológicos, la geología económica ha ido volviéndose cada vez más relevante y cada vez más específica dentro de las distintas ramas a las que se orienta la carrera de geología. Pero como la palabra geología económica lo dice, hay un tema económico interesante que es por donde quiero partir, y es relacionado a la teoría del valor. Entonces, en la presentación de hoy voy a hacer una breve introducción al escenario actual. Luego les voy a presentar brevemente la teoría del valor propuesta por Alfred Marshall, que se difiere un poco de otras anteriores, pero es con la que se trabaja actualmente. Y terminar con
algunas definiciones de la geología económica y el valor que entrega, sobre todo, la geoinformación, ¿sí? Entonces, comencemos con la presentación. Primero hay que entender de qué se trata la economía en el siglo XXI, porque actualmente, a finales del siglo XX, ocurrió un cambio a nivel tanto político como económico relevante. El siglo XX estuvo dominado en su primer tramo por las grandes guerras y luego de la Segunda Guerra Mundial por la Guerra Fría. No obstante, al finalizar la Guerra Fría, entre fines de la década del 80 y principios del 90, la verdad es que Estados Unidos se volvió el país hegemónico, tanto político como económicamente, y fue el motor de la economía hasta que aparece China. China, que en los años 80 era un país bastante atrasado, o hasta los años 80 era un país bastante atrasado, realizó una serie de inversiones en su industria que le permitieron alzarse a mitad de los años 90 en adelante como una potencia económica actual. Y eso ha ido cambiando conforme entramos en el siglo XXI, configurando una suerte de mapa de poder económico en donde los países con grandes poblaciones, por un lado, y también las agrupaciones de países como la zona euro, ¿ya? O la Asociación de Naciones Asiáticas del Sudeste, que tiene básicamente una población equivalente a la de la zona euro y por lo tanto el poder de compra que tienen es bastante importante, están compitiendo hoy en día con países como Estados Unidos, China e India. Entonces, hoy día estamos hablando de una suerte de mundo polarizado, pero no polarizado en dos ejes como era la Guerra Fría, Estados Unidos y el bloque soviético, sino que tenemos un mundo multipolar. Eso es importante entenderlo porque en base a esto las fuerzas de la economía van a determinar qué va a pasar, por ejemplo, con los precios de las materias primas, con la demanda de energía, de combustibles fósiles o de los posibles sustitutos que van a venir en los próximos años. Luego de la crisis subprime, que es la crisis de las hipotecas basura que ocurre en Estados Unidos en el 2008, que particularmente en Chile no nos golpeó tanto, pero sí golpeó bastante a Estados Unidos, a China, por la importancia que es el mercado norteamericano en el consumo de sus productos, y a Europa, es donde los países emergentes empiezan a volverse cada vez más importantes y empiezan a tomar una mayor relevancia, atrayendo gran parte de la inversión extranjera, entre otros temas, en exploraciones de depósitos minerales de nivel mundial. Entonces, ¿hacia dónde se está yendo el dinero hoy en día? El dinero, la verdad es que está siguiendo a la innovación, sobre todo en los últimos 5 o 10 años. Si uno empieza a analizar, por ejemplo, la cantidad de patentes nuevas que se están generando, patentes de conocimiento, de propiedad intelectual, y qué está pasando con las empresas nuevas que están apareciendo relacionadas a algún tema con el cambio climático. Por ejemplo, acá les traje unos casos de Impossible Foods, que es una compañía norteamericana que crea proteínas alternativas a la proteína animal, pero que tienen un bajo impacto en la huella de carbono en su producción. Hoy en día está evaluada en cerca de 10 billones de dólares. Quantum Space es una empresa que desarrolla baterías, también ha atraído bastantes inversionistas en el último tiempo. Y hay otros datos, por ejemplo, los de la Agencia Internacional de Emergencia, donde ellos van viendo qué pasa con las nuevas patentes de propiedad intelectual y en qué industrias se están concentrando. Y lo que observamos hoy actualmente es que todas las patentes relacionadas a
tecnología de batería, hidrógeno, smart grid, que son redes eléctricas inteligentes, donde entran, por ejemplo, las capacidades de baterías para almacenar energía y para distribuirla, y también patentes relacionadas a la captura de carbono, están dominando no solo el número de patentes, sino que también los montos de inversión en investigación y desarrollo. Bloomberg, que es otro actor bastante relevante en temas de inversión, nos dice que se han invertido más de 500 billones de dólares en transición energética, ¿ya? Y esto es un concepto, transición energética, que se relaciona a pasar de las energías tradicionales, combustibles fósiles, motores de combustión interna o generadoras de electricidad basadas en petróleo o en carbón, a una matriz energética que vaya acorde a los problemas que el cambio climático nos está enfrentando y planteando hoy en día. ¿Qué ha pasado con el precio de los commodities? ¿Y por qué les estaba hablando recién del cambio climático y la investigación y desarrollo? Bueno, el desarrollo de estas nuevas tecnologías va un poco de la mano con el consumo de commodities a nivel mundial. Acá tengo una serie de commodities agrupados por sectores industriales. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, commodities y materias primas del sector agrícola, del sector energético, metales, ¿ya? Y bueno, este es el Commodity Price Index, que es como general, que los agrupa todos, y uno de alimentos. ¿Ya? Pensemos que cuando hablamos de commodities no solamente estamos hablando de metales como el cobre, el oro, la plata, sino que entran otras materias primas como el maíz, la leña, ¿ya? Materiales de construcción, etc. ¿Y qué es lo que observamos? Acá tenemos desde el año 92 hasta los meses actuales. Y va un poco de la mano con el relato que les estaba diciendo al comenzar la presentación. Es decir, desde que emerge China como un nuevo motor de la economía mundial y se empieza a generar este mundo multipolar con grandes grupos económicos o poderes económicos y políticos en el escenario actual, es que hay una presión al alza en los precios de las materias primas. No de todas, obviamente, algunas pueden ir cayendo, pero en general, en la medida que se vayan demandando más de estas materias primas para el desarrollo de nuevas tecnologías, por ejemplo, lo que ocurre con las baterías y el litio, van a hacer que, y relacionado a la teoría del valor que les voy a presentar un poco más adelante, va a generar presiones al alza en los precios, al menos en el corto plazo. Y lo que debiésemos observar, si es que alguien quiere seguir, por ejemplo, el precio del cobre, es que el precio del cobre debería mantenerse por lo menos un par de años más luego de la pandemia en los valores cercanos a los que está actualmente, ¿sí? Que es en torno a los $4 la libra, un precio bastante alto si lo comparamos con el histórico del cobre, que es cercano a los $2. ¿Por qué entonces quiero hablar de la teoría del valor? Porque es necesaria para entender cómo fluctúan estos precios o qué eventos, qué shocks económicos pueden ocurrir que presionen el valor de alguna de estas materias primas al alza o a la baja. Las teorías del valor, la verdad, son teorías, como bien dice su nombre, no son leyes. Por lo tanto, están sujetas al poder explicativo que tengan para que sean consideradas una buena o una mala teoría. El padre de la economía moderna, que ustedes seguramente lo deben conocer de nombre, Adam Smith, proponía en su teoría del valor que esta estuviera relacionada, o el precio de los bienes estuviera relacionada con el valor del trabajo asociado para producir los bienes. Sin embargo, esa es una mala teoría, porque no nos explica realmente por qué los precios van variando como los observamos día a día. Incluso Karl Marx, que era totalmente opuesto a Adam Smith en sus ideas, tenía una teoría del valor o del precio de las cosas más o menos similar asociada al nivel de trabajo, aunque Marx hacía una diferencia y decía la cantidad de trabajo socialmente óptima.
Sin embargo, Alfred Marshall, que es un economista bastante posterior a Adam Smith, propone el modelo marshalliano que hasta el día de hoy se utiliza, donde el precio va a ser en función, ¿ya?, de un equilibrio entre las presiones de oferta y demanda. Es decir, la curva de demanda de la que habla Alfred Marshall está compuesta por todos aquellos potenciales compradores que tienen alguna disposición a pagar por un bien. En ese sentido, en la medida que los compradores de materias primas o de algún tipo mineral o de algún tipo de combustible aumenta y la demanda en el mundo aumenta, debiésemos esperar, todo lo demás constante, que los precios aumenten. Por otro lado, Alfred Marshall también habla de la producción y dice, bueno, ¿qué pasa con los costos de producción? ¿Tienen algún efecto en los precios? Claro que sí. En la medida que suban los costos operacionales de producción, que suba el costo del trabajo, que las regulaciones medioambientales sean más estrictas y eventualmente impliquen mayores montos de inversión, o incluso que los depósitos minerales actuales de tamaño mundial se vayan agotando y haya menos cantidad de mineral circulando en el planeta, va a tener un impacto en los precios, sí o sí. Entonces, si ustedes quisieran averiguar, ya un poco más por su cuenta, de algún mineral en particular y qué shocks económicos pueden haber incidido en su precio, se van a encontrar con que si hay un desastre, por ejemplo, hace unos años atrás, en Brasil, que es prácticamente el mayor productor de hierro, tuvo un desastre ambiental, tuvieron que cerrar las faenas mineras y el precio del hierro se disparó. ¿Por qué? Porque había menos cantidad de hierro produciéndose en el mundo, en los mercados. Y lo ocurre cuando en minas de cobre en Chile, como eventualmente Minera Escondida o Codelco, se van a huelga. Si se van a huelga 2, 3, 4 días, hay menor producción de cobre en el mundo y eso afecta por el peso que tienen algunas minas en la producción de cobre mundial. Entonces, con este modelo que nos presentó Alfred Marshall ya hace como 100 años, podemos comprender de manera bastante acertada y con un poder explicativo bastante bueno cómo varían los precios de los commodities, ¿no? Sobre todo porque este modelo supone que los mercados son competitivos y que el bien que se transa es no diferenciado. La verdad es que el commodity calza bastante con eso. O sea, el cobre que se extrae en Chile versus el cobre que se extrae en Tanzania, si hablamos del cátodo, prácticamente tiene el mismo valor. Entonces se transan al mismo precio a nivel mundial, independiente de que los costos de producción sean distintos. Eso por un lado, el valor de las materias primas. Pero también la información es valiosa. Y aquí es donde me quiero detener un poco con el valor de la geoinformación. La geoinformación, la verdad, es una mezcla entre dos tipos de informaciones. Si quisiéramos armar una suerte de mapa mental, por un lado tenemos la información de las observaciones de la naturaleza, de la Tierra, y por otro lado podríamos tener datos quizás de georreferenciación. Pero cuando hablamos de geoinformación estamos un poquito mezclando ambas. Estamos mezclando observaciones de la Tierra en ubicaciones particulares. ¿Ya? Y en este sentido, estas observaciones que son de naturaleza geológica, ¿ya?, meteorológica en algunos casos y topológica, pueden tener impactos bastante relevantes en el día a día. Para aquellos que quizás no sean de geología y puedan estar en la charla actual, la información geológica, principalmente en la geología económica, se centra en información del subsuelo, es decir, de lo que está debajo de la corteza, mientras que información topológica la podríamos entender como en la superficie. Tienen impacto. Por ejemplo, actualmente nosotros podemos tener mapas de zonas sísmicas, que eventualmente hace 50 o 100 años atrás eso no existía, cuando parte la geología económica. ¿Y por qué es importante tener un mapa de zonas sísmicas? Bueno,
La verdad es que con eso yo puedo tomar decisiones, puedo manejar, por ejemplo, ciertos riesgos geológicos, como por ejemplo deslizamientos de tierra, donde hay zonas que puedo construir, eventualmente una ciudad o fábrica, desarrollar polos industriales, y donde no, gracias a este tipo de información. Y esto obviamente genera valor porque se logra evitar costos sociales. Nos podemos anticipar a ciertos eventos gracias a esa información y tomar mejores decisiones de dónde realizar inversiones. Entonces ahí estamos generando valor. Y también hay que tener súper claro que hay una relación muy fuerte entre la información geológica actual, moderna, y todos los desafíos que tenemos hacia el desarrollo sostenible, de industrias más sostenibles en el tiempo, que no comprometan el futuro de las generaciones venideras. Algunas actividades que podríamos listar, acá es solamente un ejemplo, no las van a encontrar todas, donde la geoinformación es valiosa, por un lado, en el desarrollo y uso sostenible de la protección del agua, sobre todo el agua continental. A propósito del estrés hídrico, la semana pasada tenía una discusión con mis alumnos en una clase respecto a el problema actual que tenemos de escasez hídrica y desertificación de algunas zonas y qué posibles soluciones se podían proponer. Que es un tema no trivial, obviamente, y que puede generar bastante controversia. La información geológica también se usa en la evaluación de impacto ambiental, para evaluar proyectos y para aprobar proyectos. Ahí hay un componente institucional de reglamentación interesante. Para la exportación, explotación y desarrollo de minerales y combustibles, obviamente. Comprender y manejar las causas de peligro geológico, un poco lo que les estaba comentando antes, relacionada con terremotos, con deslizamientos de tierra, eventualmente con erupciones volcánicas, construcción de proyectos de infraestructura, planificar ciudades. Aquellos que hayan tenido la suerte de viajar por el mundo se habrán dado cuenta que hay ciudades bastante bien planificadas y otras que pareciese que van creciendo de una manera casual. Y también la planificación regional de desarrollo de sectores industriales. Acá algunas imágenes para complementar esta idea. La crisis hídrica la verdad es que está afectando no solo a los sectores que nosotros vemos de Chile en las noticias eventualmente o que nos enteramos por un tweet o por alguna publicación en Instagram, sino que si nos movemos, por ejemplo, de hemisferio y nos vamos al hemisferio norte, el sector de la costa oeste de Estados Unidos hoy en día está sufriendo una de las mayores sequías de su historia. Hace, no sé, unos 10 días atrás probablemente, la agencia de Estados Unidos que se encarga de declarar estos desastres hídricos confirmó de alguna manera que están teniendo problemas para abastecer de agua algunas zonas. Y esta foto que está acá abajo, no sé si algunos reconocerán la ciudad, pero es Ámsterdam. Ámsterdam es una ciudad que es famosa por sus canales. Son canales que ya tienen bastantes años, pero que tuvieron que desarrollarlos para manejar las subidas del agua que solían inundar la ciudad años atrás. ¿Qué más? Bueno, dentro de los últimos descubrimientos, y acá les estoy hablando de algo que leí hace bastante poco este año, de hecho es un estudio que todavía no está publicado, pero que los primeros datos ya se han estado presentando. Algunos geólogos de la Universidad de Harvard y de la Universidad Nacional de Australia, que es la National Australian University, una de las universidades más importantes de Australia y probablemente de las que más temas relacionados con minería tratan, están tratando de crear un mapa con la información que tienen para mostrar dónde las empresas mineras deberían centrar sus esfuerzos en exploración y búsqueda de minerales de metales como plomo, níquel, cobre y zinc. ¿Por qué? ¿Por qué esta información es valiosa?
Bueno, resulta que la mayoría de los depósitos minerales que nosotros conocemos actualmente eran relativamente sencillos de encontrar. Pensemos, por ejemplo, en las minas que son a rajo abierto, donde es relativamente interesante tomar muestras sin necesidad de hacer grandes perforaciones. Entonces hay un costo menor de encontrar esos depósitos. Pero la gran mayoría de esos depósitos ya están ubicados, ya están localizados y eventualmente ya se están explotando aquellos que tienen relevancia y que vale la pena transformarlos en actividad minera. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo encontramos nuevos depósitos que no están tan fáciles de encontrar? Que requieren eventualmente de mayores costos. No podemos estar haciendo perforaciones en la corteza terrestre al azar a ver si es que en alguna de ellas vamos a encontrar algo o no. Hasta, me atrevería a decir, los últimos 20 años, la mayor técnica para encontrar depósitos minerales es, por un lado, la habilidad de geólogos en la observación de las zonas con potencial, y también el comprender cuál es la génesis de los depósitos minerales. Con esas nociones se ha trabajado en los últimos 20, 30 años. Pero hoy día se requiere aún más información y se requieren nuevos modelos para poder, de alguna manera, predecir dónde van a estar las nuevas minas de cobre, plomo, níquel, zinc o otros minerales. Aquí lo que se está tratando de hacer es generar información que me genere un ahorro en costos. Y generar un ahorro es equivalente a generar valor. Actualmente se gastan miles de millones de dólares en exploración. Para el 2017 las cifras eran de más o menos 8.400 millones de dólares. Y lamentablemente gran parte de esos millones de dólares llegan a ningún destino. Se pierden. Son pocos los depósitos de clase mundial que se encuentran, que vale la pena explotarlos. Y de acuerdo a lo que dicen estos investigadores, es que deberían tratar de apuntar en las futuras exploraciones a los bordes de porciones viejas y gruesas de los continentes llamados cratones. El cratón es un concepto que probablemente ustedes manejan bastante mejor que yo. Pero la idea acá es alentar a que las empresas mineras prueben suerte. Estamos hablando un poco de que siempre va a haber ese riesgo de información imprecisa, pero que prueben suerte en lugares que en este momento no están muy explorados, como el Asia Central o el África Occidental. ¿Sí? De acuerdo a estos investigadores, es probable que ahí encuentren los futuros depósitos minerales de clase mundial. Y de esa manera, lo que se intenta es que los mineros actuales limiten un poquito más la búsqueda, no estén haciendo sondajes por deporte, como quien hace más sondaje, sino que se concentren en aquellos lugares donde eventualmente hay mayor probabilidad de encontrar depósitos minerales interesantes. Pero también me gustaría hablar de otros casos donde la geoinformación puede generar valor, que no necesariamente estén relacionadas con temas mineros. Hay un estudio, si no me equivoco, es del año 2017, donde los autores analizaban cuál era el impacto sobre los beneficios socioeconómicos de la observación de la Tierra, y en este caso, de casos de aviso de cenizas volcánicas y la seguridad de la aviación. Es decir, generar información, generar monitoreo, para ver cuándo se pueden generar cenizas volcánicas y de esa manera generar mayores reglamentaciones, trazar rutas en todo lo relacionado a la aeronáutica civil. Los datos actuales han logrado ahorrar entre 24 y 72 millones de dólares en pérdidas de ingresos. Acá estamos hablando de un ahorro en pérdidas. ¿Por qué? Porque con esta información se evitan, por un lado, retrasos innecesarios de vuelo, que tengan que suspenderse debido a que hay malas condiciones de vuelo, y costos por daños a las aeronaves. Entonces esas son dos fuentes donde se genera valor por ahorrar esos costos.
más o menos al año, la información de las imágenes de Landsat han ahorrado entre 2.2 entre 2 a 2.2 mil millones de dólares. Y eso no está incluyendo en los cálculos de los autores los beneficios de reutilizar las imágenes para eventos posteriores. Entonces, no solamente la geoinformación es valiosa para las actividades mineras, sino que también puede tener otras aplicaciones en otro tipo de servicios, en otro tipo de industria. Y uno de los grandes desafíos que me propuse, y quizás acá pequé un poco de querer hacer la charla más interesante, fue el dar una definición del concepto de geología económica. Y en realidad, si uno empieza a investigar la génesis del concepto, y se remonta a los primeros trabajos de fines del siglo XIX o principios del siglo XX, geología económica se relacionaba demasiado con depósitos minerales en su inicio. Y me atrevería a decir que fue a partir de los años 50 cuando empezó a considerarse un poquito más específica. Hoy día, lo que entendemos, al menos por geología económica, es una disciplina científica que se relaciona con los depósitos minerales, que es su origen, ¿ya? Pero también considera todos los elementos de la economía involucradas en recuperar esos minerales, evaluar las reservas disponibles, y ver realmente si vale la pena realizar la actividad minera o no. También, obviamente, se puede extrapolar esto mismo para otro tipo de productos, ¿sí? Como combustibles eventualmente. Y la geología económica actualmente se ocupa y centra casi todo su esfuerzo en minerales metálicos y combustibles fósiles, ¿ya? Petróleo, gas natural, carbón. Hay otros materiales de valor comercial que también son objeto de la geología económica, la sal principalmente, y que probablemente va a ser el futuro si consideramos los desarrollos actuales de las baterías de ion sodio, que sería una alternativa más barata y de mayor eficiencia energética que las de ion litio. El yeso y obviamente las piedras de construcción. Las piedras de construcción puede que no tengan un gran valor por tonelada, pero son altamente demandadas porque las ciudades crecen y crecen, la población crece y hay demanda de viviendas en prácticamente todo el mundo. Y lo que hace la geología económica es que aplica métodos que son propios de distintas ciencias geológicas, ¿ya? La geofísica, la geología estructural, la estratigrafía. Pensemos, por ejemplo, lo que les nombraba antes, la génesis de depósitos minerales, cuáles son las condiciones medioambientales que requieren para que se formen depósitos minerales, temas relacionados a mecánica de suelo. Es decir, es una amplia gama, pero que su objetivo de aplicación no es por el conocimiento, sino que es para realizar una actividad económica en su fin. ¿Eh? En el caso de las exploraciones de recursos minerales, lo que se pretende es guiar esa exploración, y ahí está el rol del geólogo, en guiar la exploración de los recursos minerales, en determinar qué depósitos eventualmente son económicamente de clase mundial para minar. Y es una discusión que yo siempre tengo de manera súper armónica con mis alumnos, porque ellos son bastante reacios al tema de la economía, tienen prácticamente un par de cursos donde tratan esos temas, y en el resto se dedican más al trabajo de geología pura. Pero en el caso de la geología económica, uno tiene que tener ciertas nociones y fundamentos básicos de cómo funcionan los mercados y eventualmente qué elementos que hoy día quizás no tienen un valor económico y no tienen un mercado a nivel mundial, podrían tenerlo en el futuro. O sea, no solamente hay que preocuparse de qué es económicamente rentable hoy, sino que también los potenciales futuros de otros elementos que podríamos tener en mayor abundancia. Para terminar un poco la charla, y esperando que no haya resultado tan aburrido lo que les dije hoy día, hay desafíos por resolver y nos quedan muchas cosas que tratar. Algunos de mis colegas en las próximas charlas van a hablar de temas mucho más específicos que yo.
Pero la economía del siglo XXI, la verdad es que probablemente va a ser urbana, de alta tecnología y verde. Y esos son tres conceptos que creo hay que empezar a grabárselos como con tinta de Harry Potter, más o menos, para que no se salga. Eso va a ser el futuro. Y eso implica que las nuevas ciudades, los nuevos ciudadanos de las nuevas ciudades, van a demandar cada vez más bienes de alta tecnología, pero que además van a exigir que en la producción haya una conciencia medioambiental importante. Y eso es lo que tratamos de decir con el concepto de verde. Probablemente la industria minera y la industria de extracción de recursos no renovables es una de las más controversiales a nivel social. Y en la medida que las nuevas generaciones tengan mayor conciencia de eso, van a ser también más exigentes con esa industria. Y eso va a implicar que a nivel institucional, de reglas de cada uno de los países, la forma en que se están haciendo las cosas hoy día va a cambiar. Y va a haber que buscar nuevas formas de realizar las actividades. No podemos dejar eventualmente de consumir alta tecnología. Entonces hay que proveer esas materias primas. Y de hecho, las industrias extractivistas actuales tienen que satisfacer la demanda de esos nuevos materiales. Y eso implica reemplazar depósitos que son no renovables con nuevos descubrimientos. Entonces ahí hay una mirada de desafío futuro. ¿Cómo encontramos esos nuevos descubrimientos que valgan la pena? Bueno, probablemente eso implique ir cada vez más profundo, cada vez cavar más hondo en la búsqueda de estos depósitos minerales. Hoy día se ve bastante más complejo que antes el encontrar esos depósitos por lo mismo, porque al estar cada vez más profundo, de alguna manera la información está más oculta. Hay una gran cantidad de rocas escondiendo esos depósitos. Pero no es imposible. Hoy día la mina más importante de oro es a su vez una de las minas más profundas del mundo. Y con esto cierro la presentación. Hablando un poco de Mponeng, supongo que será la pronunciación, es una mina que está en Sudáfrica y es la mina de oro más grande del mundo. De hecho, a raíz del COVID tuvo que cerrar unos días sus operaciones. Tenía cerca de 147 trabajadores contagiados por COVID y el impacto en el precio ese día fue al alza, pero brutal. Esta es una obra de ingeniería bastante interesante, ¿ya? Y es un ejemplo del desafío que se viene a nivel minero para los próximos años, y me atrevería a decir hasta el 2050 probablemente. Cada vez ir más hondo, cada vez ir más profundo. Acá, la verdad es que se fue 4 kilómetros hacia abajo, en el pique de la mina, pero además hay una serie de túneles, de una red de más o menos 400 kilómetros de túneles. Eso es más largo que el metro de Nueva York. Es una mina gigantesca. Mueve todos los días 4.000 trabajadores, ¿ya? Y como 3.000 toneladas en explosivos y otras materiales que se utilizan en las operaciones de la faena. Se demoran más o menos 1 hora y media o 90 minutos en trasladar a los trabajadores de la superficie al interior de la mina. Hay un desafío también para manejar las temperaturas. O sea, más o menos se trabaja con una temperatura promedio de unos 40 grados Celsius. Entonces también ahí hay que manejar temas relacionados a el aire, temperatura, y cómo eventualmente hacer que la actividad minera se pueda desarrollar, sobre todo pensando en la seguridad de los trabajadores. Afortunadamente, los nuevos modelos para poder mapear minas subterráneas son cada vez un poquito más precisos y te permiten tener una mejor idea, una idea mucho más acabada, sobre todo con los modelos en 3D actuales, de dónde eventualmente podríamos tener bloques de mineral que valga la pena explotar
y dónde tenemos eventualmente bloques de estéreo, que no cumplen con la ley de corte. Entonces, ese es el futuro. La minería va a ser cada vez más de hombres topo, por así decirlo. Esa es la tendencia que un poco estamos observando a nivel global. Y es casi como para escribir un libro que se llame Depósitos minerales y dónde encontrarlos, siguiendo la analogía con la película de Harry Potter. Ahí está el desafío. ¿Cómo encontramos? ¿Dónde están localizados? ¿Ya? Y eventualmente encontrarlos al costo más barato posible en la exploración. No sé si tienen consultas. Ahí Darol me va a estar escribiendo. Buenas. Súper interesante la charla, Diego. Sí, por supuesto, tenemos algunas preguntas y muchas felicitaciones. Seguimos con las felicitaciones. Muy buena presentación. Ya, vamos a leer las preguntas. Ya, ni un problema. Y la primera pregunta es, ¿qué es un commodity? Ya. Por commodity, la palabra commodity en realidad es una palabra que se utiliza mucho en economía y hace referencia a una materia prima o un bien homogéneo, es decir, un bien que tiene muy, muy baja diferenciación, ¿sí? Es una palabra que viene del mundo de los negocios y de la economía y es normal que no la manejen, no la comprendan. Pero si lo quisiéramos llevar a una simplificación, podríamos decir que son mercancías que se transan a nivel global, en los mercados globales, a un precio internacional, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de el hierro se transa a un precio internacional de dólares por tonelada métrica y ese es el precio que manda para todos los negocios que se hacen en el mundo. Lo mismo ocurre con el precio del oro, que se transa en onzas, el precio de la plata, el precio de la libra de cobre, el precio del metro cúbico de leña, etc. ¿Sí? Son bienes que se transan a nivel global a un único precio. Ok. ¿Todo claro, Benjamín López? ¿Fue su pregunta de él? Sí, Benjamín volvió a preguntar si los productos manufacturados no corresponden a ese grupo. No, porque depende un poco del producto manufacturado. Si me hablas del cátodo de cobre, vamos a decir que es un commodity. De hecho, el precio del cobre es el precio del cátodo. Pero si me hablas de un auto, que podría ser un producto manufacturado, no lo entendemos como un commodity porque las empresas de autos buscan diferenciarse de su competencia. De alguna manera, Toyota, con sus modelos, busca diferenciarse de un Chevrolet en diseño, en colores, en tipos de motor, etc. Entonces ahí no hablamos de commodity, sino que de bienes que se tratan de diferenciar. Ok. Tenemos una pregunta sobre Fernández, J. Fernández, y dice, en un futuro, ¿qué elementos potencialmente explotables podrían ser, por ejemplo? Eso es bien complejo de responder. A ver, lo más probable es que, y sobre todo tomando en cuenta el desafío energético que tenemos hoy día, ¿ya? De buscar las ciudades y las personas, cada vez consumimos más energía eléctrica, y eso implica aumentar la matriz de producción de energía. Además de eso, la alta tecnología implica que se empiecen a demandar cada vez más minerales tecnológicos. Entonces, ¿qué minerales se podrían esperar que tengan una racha de precio y que se empiecen a demandar mucho en el futuro? Principalmente aquellos relacionados con la energía. Litio, sodio, bueno, todo lo relacionado a la producción de hidrógeno verde también va a generar una demanda de ese tipo de minerales. El cobre, obviamente, por sus potenciales como conductor de electricidad, inclusive el oro.
tecnología de información, de innovación desarrollada por geólogos. No, Nicolás. Ahí la verdad es un tema que se escapa un poco de mi conocimiento. Sería re interesante. Yo me imagino que debe haber, sobre todo cuando se trabaja en investigación y desarrollo con equipos multidisciplinarios, donde la información que puede aportar un geólogo es relevante. Me imagino que en las innovaciones de minería debe haber más de algún geólogo entre medio en sus patentes, pero no sabría decirte alguno notable. No, para nada, para nada. Con respecto a esa pregunta, tenemos una charla que es el lunes, es sobre el geólogo señor Carlos Araya, y él como que tiene un nuevo descubrimiento, déjenmelo buscar, que se llama Proyecto Yamara Chile Depósitos de litio en arcilla de clase mundial. Una nueva forma de pensar y desarrollar el litio en Chile sin el uso de intensivos de agua de zonas desérticas, con nuevas tecnologías limpias y una fuerte reducción de la huella de carbono. Ese es el título que tenemos para la charla que viene el otro lunes, y es súper interesante y cómo va a influir en la huella de carbono, así que tanto invitado. Gracias, Darrell. No duda más que intención, algo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que quiera decir o escribirla? Pueden encender el micrófono si quieren. Nicolás Fuentes dice. Sí, veo la pregunta libre, la estaba leyendo. Sí, que estoy viendo también las preguntas que escriben, así que no hay problema. Nicolás, primero, hola. Y la verdad es que particularmente nosotros, y si nos comparamos con los países de la OECD, que es un poco la agrupación de países más desarrollados, es que nosotros invertimos bastante poco en investigación y desarrollo. Y probablemente el desafío, sobre todo el desafío económico-financiero que ha implicado la pandemia en estos últimos años, nos va a atrasar aún más en temas de investigación y desarrollo. Incluso la discusión actual que tenemos respecto a la nueva constitución nos da luces de que la investigación y desarrollo no está dentro de las prioridades de los constituyentes, sino que más bien destinar esos recursos a satisfacer demandas inmediatas, demandas instantáneas. Nosotros en el ranking de países de la OECD, que son alrededor de 30 países, somos el que menos invierte en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB. ¿Sí? De la ganancia que generamos en un año, invertimos muy poquito. Y quienes están tomando más o menos el esfuerzo de investigación y desarrollo acá son empresas extranjeras que están invirtiendo en Chile. Pero de inversión chilena en Chile, la verdad es que estamos bien estancados. Creo que es uno de los temas que se deberían plantear, sobre todo a nivel nacional, en los próximos meses. Al final, el crecimiento económico va de la mano un poco de la inversión. Si no tenemos inversión en investigación y desarrollo, si no se potencian, por ejemplo, las universidades como generadoras de conocimiento, es súper poco lo que podemos esperar crecer a futuro o el potencial crecimiento que estamos dejando de lado. Sí, buenas noches. ¿Sí? ¿Hola? Sí, muy buenas noches. Sí, Eric Chichacos de la ciudad de Panamá. Primero, hola, Eric. Sí, ¿cómo están? Primero, felicitar bien, al conferencista. Excelente presentación, muy bien explicada la definición de geología económica. De hecho, esa fue la que yo aprendí en el Brasil. Soy egresado de una universidad brasileña, casualmente del cuadrilátero ferrífero. Y usted habló algo del hierro. Excelente. Mi pregunta va más dirigida a ¿qué tanto fue afectada la industria chilena del cobre durante este periodo de pandemia? Y obviamente,
pienso que sí ha sido así, y cuáles son las medidas que han tomado para retomar la producción. Bueno, a nivel global hubo al comienzo de la pandemia, estamos hablando acá de comienzos del 2020, donde producto de las medidas de cuarentena, sobre todo en China, que es nuestro mayor comprador, nuestro mayor cliente, China de alguna manera dejó de producir tantos bienes y servicios, bienes manufacturados, y eso fue de la mano de demandar un poco menos cobre. También hay un tema de logística detrás que fue compleja, porque la mayoría de los puertos estuvieron con problemas y empezaron a colapsar, sobre todo en la segunda mitad del año pasado y primera mitad de este año. Y algunos embarques se han ido retrasando principalmente por eso. Ahora, en la industria del cobre, y como pasa en casi toda la industria minera, se suele trabajar con contratos a gran escala, con contratos forward, contratos futuros. Y por lo tanto, tú te comprometes a cumplir con ciertas cantidades o ciertos volúmenes de material cada cierta cantidad, cierto periodo de tiempo. O sea, tantos embarques en un mes y te van pagando en base a eso. Entonces, en general la actividad minera se mantuvo dentro de unos niveles relativamente aceptables, pero se vio afectado negativamente por la baja de precio al principio y positivamente por el alza de precio histórico del cobre en este año. Así que llegó a estar a $4.7 la libra y era algo que nunca había pasado. El precio anterior más alto era del 2011, que era 4.4, si no me equivoco. Así que hoy día se está recuperando la producción minera por eso, aprovechando la racha de precio que debería suavizarse probablemente en los próximos meses, y en la medida que salgamos de la pandemia ya volver a niveles más cercanos al 3,5. No sé si eso responde un poco tu pregunta. Sí, excelente. Muchas gracias. De nada. Quiero responder algo que escribió Carlos. Dice en un post del link del Ceremi de Energía sobre importancia de la minería de esta transición. Ya, será un debate. Para dar el valor agregado. Bueno, en temas de energía, Carlos, la verdad es que, y sobre todo la energía relacionada con minería, que es una actividad que consume mucha energía, así como consume agua y otras cosas, lo que hemos observado en el caso chileno es que han tratado de tomar la bandera en el desarrollo de la industria del hidrógeno verde, ¿ya? Principalmente porque si nos comparamos con otros países que también están tratando de desarrollar la tecnología, nosotros tenemos algunas ventajas competitivas en la producción del hidrógeno. Lo podemos producir más barato que el resto del mundo, al menos con las condiciones actuales. Entonces se está poniendo bastante esfuerzo, tanto con dinero público como dinero de las mismas empresas mineras, en desarrollar esa tecnología de manera tal que, por ejemplo, se abarate el costo de consumo de combustible de los motores de los camiones de maquinaria pesada actuales. O sea, pensemos en estos camiones de Komatsu o de Caterpillar, que son gigantes, no son muy amigables con el medio ambiente en términos de rendimiento, de energía por kilómetro. Entonces, se está buscando cómo aplicar el hidrógeno verde para ese tipo de motores, ¿sí? Reemplazarlos por unos que sean más limpios y también con una energía más barata. Fernando dice, ¿por qué dice que las baterías de ion sodio son algo más relevantes respecto al futuro? Bueno, resulta que ¿por qué no despegó la de ion litio? El problema del litio es que hoy día tiene, bueno, los países que están principalmente produciendo litio hoy son Australia y China, por un lado, que ellos tienen un litio de roca, y el caso del triángulo del litio que hay acá entre Argentina, Bolivia y Chile. ¿Ya? Y en Bolivia, por ejemplo, la producción del litio es prácticamente inexistente, o sea, hay, pero muy poca, y tienen problemas tanto operativos como políticos para decidirse si lo quieren explotar o no. Argentina es de los que está un poco más adelantado en eso, y en el caso chileno, la producción de litio tiene un problema legal en términos del volumen que se está produciendo,
porque se considera como un mineral de interés nacional, ¿no? Eso viene de una ley del gobierno militar. Entonces, hay una cuota máxima de producción de litio de los depósitos chilenos, y no se puede producir más que eso. Esa cuota se aumentó un poco, a propósito de negociaciones que hubo ahí, quizás algo cuestionables, pero aún así, lo que se ha observado en el mercado es que la producción de litio ha ido un poco desfasada con la demanda de litio. Se demanda cada vez más y la producción no ha subido tan rápido. Entonces eso ha hecho que el precio del litio se haya ido encareciendo en el tiempo. Y se empezó a buscar soluciones o sustitutos a las baterías de litio. Y ahí es donde aparece el ion sodio, que es más barato de producir y que la capacidad de carga que tienen también es más rápida. O sea, tú puedes cargar en menos tiempo cerca del 85% de la batería. El tema de las baterías de ion sodio probablemente va a remecer bastante el mercado de las baterías de litio. Yo creo que va a llegar un punto en que van a estar compitiendo ambas, pero el efecto en el precio del litio debiese ser que vaya a la baja y entren a competir. La extracción de ciertos metales comienza a masificarse en fuentes externas como asteroides. No sé. Juan Luis hace una pregunta que es entretenida, la verdad, pero ahí entraría a especular. La exploración en el espacio, creo que estamos todavía a años luz de eso. O sea, nos falta, todavía no comprendemos bien lo que hay en la Tierra y ya queremos empezar a explorar lo que hay en el espacio. Creo que por lo menos nos faltan varias generaciones para llegar a eso. Política para hacer que Chile se convierta en un país manufacturero, en vez de solo exportar las materias primas. Bueno, ahí yo creo que, a propósito de lo que dice Mauro Navarrete, respecto a por qué Chile no ha desarrollado más una industria manufacturera. Mi impresión es que en general las inversiones en Chile se buscan con mínimos riesgos. Desarrollar una industria manufacturera tiene un desafío no solo de inversión importante, sino que también de ser competitivo respecto al mundo, en particular respecto a China y otras potencias del Asia del Este. Y no sé si estamos realmente preparados para eso. Va a implicar que eventualmente nuestros productos o el margen que vamos a tener por el valor agregado que se hace al manufactura no sea tan alto. Y es un problema no solo de Chile, sino que de gran parte de los países que están en vías de desarrollo. No sé si hay más preguntas. Parece que Eric... Eric me había hecho una pregunta antes, pero... Entonces yo creo que esas fueron todas las preguntas. Nuevamente agradecerle por esta excelente charla que nos dio a todos. Espero hayamos todos entendido. Fernando Carvajal. A continuación, les voy a dejar como una encuesta para ayudarnos para ver